Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras trincheras independientes, alternativas y digitales. Y aquí van las noticias que a esta hora de la noche nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. Somos buenos vecinos y amigos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras llamada con Joe Biden. Reafirman compromisos. Los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador sostuvieron hoy martes una videoconferencia para platicar sobre migración, el tráfico de drogas y armas. El presidente López Obrador destacó que el diálogo reafirmó el compromiso de trabajar en resolver la crisis migratoria de distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y las armas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia contra la negativa a permitirle sesionar con 4 comisionados y ordenó notificar a la Presidencia de la República por si considera necesario intervenir en el asunto. El recurso de reclamación del INAI fue enviado a la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek para que él presente el proyecto de resolución del asunto ante sus compañeros de la segunda sala de la Corte. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que el Poder Judicial Federal está podrido y no tiene remedio, un día después de que la Suprema Corte diera un revés al Plan B, esta serie de reformas electorales propuestas por el Poder Ejecutivo Federal, o sea, el presidente. Anunció una iniciativa el presidente en la mañanera para que las y los ministros sean electos en las urnas. Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que su partido presentará una iniciativa de reforma, precisamente haciendo eco de esto que dijo el presidente, para que los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por votación ciudadana. En conferencia de prensa, el diputado de Morena respaldó la propuesta inicialmente formulada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que reveló que presentará la iniciativa al dirigente nacional del partido, Mario Delgado, para que quede asentado como parte de la agenda del trabajo de Morena. El presidente, de hecho, anunció en la mañanera que propondrá un plan C después de que la Suprema Corte invalidara en su totalidad la primera parte del plan B. No tienen remedio, el Poder Judicial está podrido, están actuando de manera facciosa y ahí viene el plan C, dijo el presidente. Y de hecho, la ruta para consumar este plan C será en las urnas, en las elecciones de 2024, donde van por tener mayoría en el Congreso de la Unión. De acuerdo con el primer mandatario, la ruta para consumarlo consiste en lograr la mayoría calificada en el Congreso en las elecciones del próximo año, a fin de poder aplicar las reformas necesarias que son de interés de la 4T. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación 7 decretos de diversas reformas aprobadas en el Congreso de la Unión a finales de abril, como la expedición de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, las reformas en la Ley Minera, así como la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Texas usará helicópteros Black Hawk para interceptar migrantes en frontera con México. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha informado ayer que la Guardia Nacional ha creado una nueva unidad para interceptar migrantes en la frontera a medida que aumenta el flujo migratorio de cara al fin de una de las políticas migratorias más polémicas de la etapa del expresidente Donald Trump. Estamos desplegando una nueva unidad llamada Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, que estará en los puntos calientes a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y devolver a los migrantes que traten de cruzar de forma ilegal, ha dicho el gobernador de Texas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado la imposición de sanciones a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y cuarto miembro del grupo Los Chapitos, así como a 3 miembros del cártel de Sinaloa y a 2 entidades con sede en México. Los sancionados forman parte de una red del cártel de Sinaloa, dicen las autoridades de Estados Unidos, supervisada por los Chapitos y responsable de una parte significativa del tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos
según el Departamento del Tesoro. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que la operación Última Milla efectuada por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés, permitió la detención de más de 3,300 personas relacionadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes también operan en Estados Unidos. Y cito, el desafío del fentanilo viene del crimen organizado y existe en los Estados Unidos y México. Es un problema y una realidad global, dijo el representante diplomático estadounidense a través de un video y comunicado difundido por la Embajada en México. 2 integrantes de la Comisión de la Verdad de 1965 a 1990 renuncian por falta de apoyos. 2 miembros de la Comisión de la Verdad del periodo 1965 a 1990 presentaron su renuncia ante Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de dicha comisión, argumentando la falta de presupuesto y de interés, dicen ellos, del presidente. Con un acuse de 7 páginas que fue entregado al subsecretario, los integrantes Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus desglosaron 4 puntos en los que detallaron la inexistencia de recursos para el Comité de Impulso de la Justicia, la no formalización del trabajo de la comisión, así como las disfuncionalidades de la misma y de la imposibilidad del cumplimiento del mandato. México eximirá de impuestos a empresas que inviertan en 6 lugares estratégicos del sur del país. El gobierno de México anunció ayer lunes la exención de impuestos por hasta más de 3 años a las empresas que inviertan en 6 lugares estratégicos del sureste del país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador construye sus obras prioritarias. Con este anuncio, la Secretaría de Economía inicia una serie de encuentros y conferencias con el sector privado nacional e internacional para promover el arribo de inversiones al Istmo de Tehuantepec, informó la dependencia en un comunicado. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, también detalló las bases de la licitación para potenciales desarrollos en 1,623 hectáreas en los estados de Veracruz y Oaxaca, zona denominada como el Istmo de Tehuantepec, donde se impulsa el corredor interoceánico que conectará al Pacífico con el Atlántico. El pueblo no es tonto. De enero a abril de 2023, aprobación de Andrés Manuel López Obrador sube 6 puntos y alcanza el 80%. De acuerdo a un estudio de opinión de la empresa demoscópica de las eras, Demotecnia, señala que de abril pasado a la fecha el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un nuevo y considerable repunte. Al preguntarle a la población cómo califica su trabajo en una escala del 1 al 10, señala que tiene una media de 8.3, superando al 8.1 que mantenía en enero de este año y el 7.8 de agosto de 2022. Un 80%, o sea, 8 de cada 10 mexicanos, ha declarado que aprueban el desempeño del primer mandatario, mientras que sus detractores han disminuido, pasando en meses recientes del 18 al 12%, mientras que apenas el 1% de la población dice ni siquiera saber del asunto. Ayer lunes, 2 de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador visitaron Palacio Nacional. Se trata de José Ramón, acosado en su casa en Coyoacán, y Andrés López Beltrán, señalado en investigaciones periodísticas por personajes como Loret de Mola. José Ramón llegó alrededor de las 15 horas acompañado de su familia a bordo de una camioneta Suburban de color negro. 15 minutos después arribó Andrés en una unidad del mismo color. De manera extraoficial se conoció que el primer mandatario comió con su familia. Guadalupe Tadei, consejera presidente del INE, nombró a Ignacio Ruelas Olvera como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral. A través de un comunicado, el INE anunció el nombramiento de Ruelas Olvera, quien se desempeñaba como vocal ejecutivo del INE en Aguascalientes, y ahora, por invitación de la nueva consejera presidenta Guadalupe Tadei, tendrá en sus manos el control de los recursos financieros y humanos del árbitro electoral. Alito Moreno extiende su mandato en el PRI hasta pasadas las presidenciales del 2024. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó con 518 votos a favor y 3 en contra
la prórroga en el mandato de Alejandro Moreno y Carolina Villano frente a la dirigencia nacional tricolor hasta que concluya la elección presidencial de 2024. La decisión ocurrió en la sesión de ayer, donde un militante lanzó a Moreno una figura del doctor Simi. Minutos más tarde se abrieron las participaciones para manifestarse a favor y en contra de la ampliación de mandato de Alito Moreno y Carolina Villano. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Pública, Hugo López-Gatell, habló en la mañanera sobre la suspensión definitiva de la emergencia por COVID-19, luego del anuncio hecho por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y de paso anuncia el fin de la emergencia en México. Cito: como se conoce, el pasado jueves 4 de mayo, la Organización Mundial de la Salud tomó la decisión de dar por terminada la emergencia por COVID-19 y aclaró que termina el estado de emergencia, pero que desde luego existe el COVID-19 como una enfermedad de carácter epidémico y permanecerá con nosotros para siempre, dijo el doctor Hugo López-Gatell. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y vámonos con las de